creo que Ujú. Salva había mandado uno al grupo que él lo sacó de una forma y con una compañera lo sacamos de otra. O sea, no sé, después si no ahí lo reenvío, pero me hizo Ujú. ruido de cómo Salva lo había visto. Dije que tal vez él tenía razón, pero como yo lo veía con mi amiga, tenemos razón nosotras al hacerlo. Pero para de qué era, de qué era el ejercicio. Era, por ejemplo, sacar el periodo y, por ejemplo, nosotros sacándolo en Ah, bueno, una forma está y bien. Igual, otra vez, la parte de serie Fourier y eso, después Leo, ahora cuando se conecte él, les dale. va a Sí, hacer, ahí lo pasa esa vemos. parte. Yo estuve leyendo un poco el grupo eh, y sí se les complica un poco ahí en el tema de sacar el periodo de las señales, ¿no? Esas eran dos señales sumadas, ¿o no? El que hablan. ¿O era Ay, solo no, una señal? sí, creo que sí. Entonces, tal vez con eso nos hacía, y claro, si saca ya mal el periodo, que ya el resto está mal, entonces por eso Sí. a mí me hace como, me da un poquito de miedo. Sí, en tiempo discreto el periodo eh, es un poco distinto. Va, en realidad es lo mismo, ¿no? Pero es un poco más confuso quizás eh, que en tiempo continuo. Básicamente pues le pueden poner uno de más o uno de menos, ¿no? Según como lo miren. Ujú. Por eso yo les había dicho que, bueno, no sé si igual se entendió por en WhatsApp, que siempre verifiquen si lo sacan bien aplicando la definición, ¿no? de periodicidad. Si ustedes sacan el n grande, se tiene que cumplir siempre que x de n es igual a x de n más n grande. Si eso se cumple, bueno, ya saben que sacaron bien el periodo. Eh, y cuando es dos señales sumadas, es lo mismo que en tiempo continuo, ¿no? O sea, tienen que encontrar el periodo común entre los dos, un periodo más chico común. Así que después lo vemos bien con el ejercicio, que creo que sé cuál es, y, y ahí lo vemos bien. Mm, Bueno, vamos a hacer ahora un par de ejercicios de la parte de transformada de Fourier. Am, Bien, esto, bueno, la verdad es que no sé cómo hacer parcial de sábado, pero por si las Yo lo estoy dudas, haciendo, así que bueno, tras por hablamos. si, por si las dudas, por ahí te voy dando ideas así a medida que voy dando ejercicio, pero por si las dudas les comento de que hay un par de este tipo de ejercicios en el libro que se les da como pistas, por así decirlo, y les pide que a partir de esas pistas encuentren o la señal o la transformada. Bueno, eso sale en los finales. O sea, el final, no me acuerdo, 2020, 2021 o en los dos, hubo en dos finales donde salió un ejercicio de este tipo para serie o para transformada. Sí, Sí, yo estoy así seguro que, que va a salir uno de esos. O sea, no es que yo haga el parcial, pero mm, tengo la sí, sospecha de que va a salir uno de esos. sí, así que Por el sería simple óptimo que hecho lo presten atención. de que hay que saber las propiedades para hacerlo. Así que, Bien. Aparte en realidad, otra vez lo que pasa en tiempo discreto es que la transformada de Fourier por ahí no se usa tanto en tiempo discreto como se usa en tiempo continuo para resolver los ejercicios de serie, ¿no? Entonces resultaría útil tener otra forma de resolverlo, ¿cierto? O sea, tener otra forma en realidad de evaluarlo más que de resolverlo, eso quería decir. Em, Porque bueno, en tiempo discreto sabemos que si tomamos uno de serie de Fourier, a no ser que el ejercicio sea muy tonto, eh, sí o sí van a tener que usar la transformada y en general sus propiedades. Entonces, bueno, Tuki, Tuki. Bueno, estas son las tres, como los tres datos, perdón, las cuatro datos o cuatro pistas que le da.
y lo que les pide encontrar la señal, ¿sí? Lo que les pide encontrar X de N. Bueno, en primer lugar, fíjense que... perdón, esto acá no es... Bien. En primer lugar, fíjense que medio que estas dos primeras pautas de acá, ¿no? Lo que les estaba comentando es un poco como la forma que va a tener la señal, ¿no? Porque el primer dato les dice, bueno, la señal esta es 0 para todos los n positivos, ¿sí? Eso quiere decir que yo no sé todavía cuál es la forma de la señal, ¿sí? Yo no sé cuál es la forma de la señal, pero yo sé que para los n negativos puede valer cualquier cosa, porque no me está dando ninguna especificación respecto a los n negativos, pero lo que sí me dice es que lo que sí me dice es que en 0, si supongamos que acá está el 0, que en 0, de 0 para todos los positivos, la señal va a ser 0, ¿sí? Eso dice la primera. Entonces, otra vez, esto que yo grafiqué acá es random, ¿no? No sé qué forma tiene la señal, no sé si será una cosa así, por ahí también para los negativos también vale 0, eso lo voy a saber después cuando saque la señal. Pero, en principio, yo lo que me dice el primer punto es que mi x de n, que este lo vamos a llamar un x de n, un xs de n como un supuesto, o sea, mi primer supuesto es este. Si mi primer supuesto es que la única información que tengo es que para todos los n positivos la señal vale 0. Y para los n negativos no sé. Y el segundo supuesto lo que me dice es que en 0 esto va a tomar un valor positivo. ¿Sí? O sea, va a tomar un valor más grande de 0, que va a ser un valor A, supongamos. ¿Sí? Es decir, yo podría poner acá, bueno, x en 0 va a ser igual a un valor A, donde A es mayor a 0. ¿Sí? Donde A es un número positivo. Esos son como los dos primeros datos que yo tengo, ¿sí? Para mi supuesta, mi X supuesta. Bien, después, el tercer dato, lo que dice el tercero dice que, bueno, que la parte imaginaria de la transformada, ¿sí? La parte imaginaria de la transformada es igual a esto que está acá, ¿no? Bueno, entonces, ahí se nos da información de la transformada y recuerden de que si nosotros conocemos algún dato de la transformada, en realidad si nosotros conocemos la transformada, automáticamente podríamos antitransformar, ¿cierto? En principio por tabla, a ver. En principio por tabla, y en caso de que no esté en la tabla, bueno, podríamos operar algebraicamente para tratar de llevarlo a una forma en la tabla o recurrir directamente al integral, que no es lo mejor del mundo, pero bueno, o sea, en casos donde hay que usarla, ¿sí? Bien. Pero en este caso no nos dan la transformada completa, sino que nos dan la parte imaginaria del transformado, ¿sí? Entonces dice, bueno, la parte imaginaria de la transformada vale esto. Recuerden, ¿sí? Entonces, por acá es donde se empieza a complicar un poquito, porque ustedes recuerden que toda señal, ¿sí? Toda señal, sea de tiempo continuo, de tiempo discreto, o incluso que sea una señal que está en el dominio de la frecuencia, si eso sea frecuencia discreta, frecuencia discreta me refiero, frecuencia de tiempo continuo, frecuencia de tiempo discreto. Toda señal, independientemente o toda función, mejor para generalizar así, toda función, se lo puedo expresar como la suma lo puedo expresar como dos cosas, ¿sí? Una función, supongamos una función f de x, se lo puedo expresar de dos formas. Lo puedo expresar como la suma de su parte real más su parte imaginaria, dividido 2, si no me equivoco. O lo puedo expresar como la suma de su parte par más su parte impar, más su parte impar, ¿sí? Dividido 2. ¿Sí? Lo puedo expresar de cualquiera de estas formas. Entonces, fíjense, de que acá me da la parte imaginaria de la transformada, ¿sí? Entonces yo, a esta x de n que yo tengo que calcular, yo sé que tiene una transformada, ¿sí? Y el dato que yo conozco es que, bueno, esta transformada,
Perdón, acá no es dividido. Perdón, esto es mi error, es así. Es la suma de estas dos. Yo sé que está transformada, yo la voy a poder expresar, como les dije recién, como la suma de, supongamos, en su parte real, ¿sí? La parte real de la transformada, más la parte imaginaria de la transformada. Bien. Parte real, bien. Entonces, y yo lo que me da de dato es esto que tengo acá. Bien. Ahora, ¿de qué me sirve? Bueno, porque si ustedes revisan la tabla de propiedades, si ya transformada, es más, esto se cumple tanto para tiempo continuo como para tiempo discreto. De que la parte imaginaria, ¿sí? De la transformada tiene como antitransformada la parte impar de la señal, ¿sí? Es decir, que esto, la propiedad sería así. Una señal real, ¿sí? Si x de n es real, ¿sí? Entonces se cumple esto. ¿Se cumple de qué? X de n tiene una transformada de este tipo. Ahora, la parte par de x de n también va a tener una transformada que va a estar relacionada a la transformada de x, ¿sí? Y se va a corresponder con la parte real de, ¿sí? Y la transformada de la parte impar de x, ¿sí? Se va a corresponder con la parte imaginaria de la transformada. ¿Sí? Y fíjense que igual tiene sentido, ¿no? Porque nosotros sabemos que si la señal es real y par, la transformada tiene que ser real y par. Si la señal es real e impar, la transformada tiene que ser puramente imaginaria e impar, ¿no? Sí, puramente imaginaria e impar. Entonces, por ejemplo, en lo que a nosotros nos dan, que nos dicen que la parte imaginaria de la transformada, ¿sí? Es seno de omega menos seno de 2 omega, ¿sí? Fíjense que esto es impar, ¿sí? Y si yo le agrego la j, que es lo que le tengo que agregar para poder hacer esta suma, me queda puramente imaginaria e impar, ¿sí? Eso quiere decir que yo a partir de esto que está acá, puedo sacar esto. O sea, puedo sacar la parte impar de la señal. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o sea, lo primero que tenemos que hacer acá para encaminarnos a encontrar la señal es sacar la parte impar de la señal, ¿sí? Bien, entonces, bueno, fíjense de que yo a esto, sí, a esta expresión que está acá, la podría escribir como e a la j omega menos e a la menos j omega, esto sobre 2j sobre 2j, menos e a la j 2 omega sobre 2j, más e a la menos j 2 omega sobre 2j, ¿cierto? Una Ujú, consulta. Ahí donde ujú. pusiste seno de omega menos seno de 2 omega, ¿no sería 3 omega? Claro. A ver, puede ser que... Ah, no, perdón, yo acá arriba está mal, es 2 omega. Ahí yo lo copié mal. Ah, perdón, listo. Gracias. De nada. Bien, entonces fíjense que una vez que yo ya descompuse la transformada en esto, o sea, lo descompuse en exponenciales, se puede transformar directo, ¿no? O sea, yo la parte impar de la señal lo puedo sacar directo de acá, ¿no es cierto? O sea, es más, puedo sacar factor común de acá, o sea, yo de acá podría sacar factor común el 1 sobre 2j, ¿no? Así, bien. Y de acá podría transformar directo. Porque, bueno, porque las antitransformadas estos son impulsos, ¿cierto? Sería un impulso en n más 1, menos un impulso en n menos 1, menos un impulso en n más 2, menos más un impulso en
n-2, ¿cierto? Y acá ya tengo la parte impar, ¿no? Es más, fíjense. La parte impar de esto lo podría graficar. O sea, vamos a obviar en este, a ver. Sí. Yo esto lo podría graficar, ¿no? Bueno, supongamos que acá tengo el 0. Si supongamos que acá tengo el 0. Supongamos que acá tengo el 0. Y ok. Entonces, fíjense que en menos 1, bueno, tendría menos 1, menos 2, 1 y 2. ¿Sí? En menos 1 tengo un impulso que va para arriba, que tendrá, bueno, su altura 1 sobre 2j. En 1 tengo el impulso que va para abajo, que tendrá su altura 1 sobre 2j, sería menos 1 sobre j. En menos 2 tengo un impulso que va para abajo, que tiene también altura menos 1 sobre 2j. Y acá tengo uno que va para arriba, que tiene altura 1 sobre 2j. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, esto dijimos que es la parte impar de XD. Bueno, y ahora, ¿cómo es que esto nos ayudaría a sacar la señal? Y bueno, piensen de que cuando yo calculo la parte impar de una señal, se calcula como X, o sea, como la señal menos la señal invertida sobre 2. ¿Sí? Sería la señal menos la señal invertida sobre 2. Bien, y a ver, ¿qué otro dato teníamos en la señal? De que... bueno, lo que nosotros sabíamos del primer supuesto, si lo que nosotros sabíamos del primer supuesto es que nuestra señal, bueno, tenía un valor positivo en 0, y después tenía algún valor, ¿sí? O sea, tenía valores para la parte de los negativos, ¿sí? Que no sabemos todavía cuáles son, y para todos los positivos esto vale 0. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que si este era, bueno, esto dijimos que era nuestra señal supuesta, ¿cierto? Entonces el inverso de esta sería la señal supuesta menos n, sería esto pero dado vuelta, ¿no es cierto? Tendría acá así, tendría una por acá y después iría una cosa acá así. A 0, 0, 0. Bien. Y yo lo que haría al fin y al cabo es restar estos dos, ¿no? O sea, restar estos dos y dividir las alturas básicamente por 2, ¿no? Dividir las alturas por 2. Entre cuando yo reste estos dos, fíjense que lo que me va a terminar quedando de esa resta, es ¿qué parte? Y me va a terminar quedando esta parte. A ver, miento. No me va a terminar quedando esta parte. O sea, me va a terminar quedando esto, lo voy a dibujar. Me va a terminar quedando. Bueno, en el centro no me va a quedar nada, porque eso sí se van a cancelar, pero me va a terminar quedando de este lado, todas las patitas invertidas sería, y del otro lado las mismas que tenía antes. Tuki, tuki. Entonces, fíjense, si ahora yo comparo esta señal que es, o sea, otra vez, es simplemente un supuesto, esta sería la señal impar supuesta, ¿sí? Si yo comparo esta señal, a ver,
Si yo comparo la señal supuesta, ¿sí? Con la señal que nos da, ¿sí? Con la señal que nos da, y yo acá podría concluir básicamente que mi señal, o sea que mi x de n que estoy buscando sería esta parte, ¿no es cierto? Más un tono, lo que sería un impulso acá en cero. Porque fíjense, cuando nosotros sacamos esta parte impar supuesta, yo le dije, bueno, lo que yo conozco de la señal, los datos que a mí me da la señal, es que para todos los valores positivos vale 0, y para todos los valores negativos, o sea, para todos los valores negativos no me da ninguna especificación, pero no van a valer todos 0, ¿sí? Entonces yo supongo una cierta forma de la señal, y después para sacar la parte impar de esa señal supuesta, lo que tengo que hacer es invertirla. Bueno, a ver, sería invertirla acá y después dividir todas esas alturas por 2, ¿no? Acá lo que tendré que hacer es todas estas alturas dividirlas por 2. Sí, pero básicamente lo que termino obteniendo con